Muy bien, continuamos con mucho más en la mañana de todos y quiero dar la bienvenida, por favor, al viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, para nuestra siguiente entrevista. ¿Cómo está, viceministro? Bienvenido a la mañana de todos. Muy buenos días, Alessandro. Un gran saludo a todos los que están viendo este programa y a los que están en este programa por ATV. Gracias, viceministro, por su tiempo y la información que nos va a brindar. Viceministro, queremos hablar sobre lo que se ha pronunciado, la forma en la que se ha pronunciado el presidente del Comité contra la Tortura de la ONU. Estamos hablando de Claude Heller Rosen, si la pronunciación no me falla. Viceministro, ¿qué dijo él al respecto sobre los hechos ocurridos del año 2019? Alessandro, previamente, para que la población entienda muy bien, nosotros como Estado boliviano estamos sometidos a la normativa internacional. Hemos suscrito nosotros la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes. Brindamos informes cada 4 años, Alessandro, desde el 99. En esta ocasión se ha brindado un informe, que es el tercer informe de Estado, que tiene que ver en el transcurso desde el año 2013 hasta el año 2019. Al 2021 se ha defendido este informe, 8 años, que tiene que ver con la implementación de normativas a la luz de la Convención. Entonces, clásicamente siempre se ha visto este tema en las formas de privación de libertad, detenciones, formas de control a las Fuerzas Armadas, a la policía y situaciones ajenas que tienen que ver con posturas tortuosas, a veces en el sistema de salud. Tenemos varios tópicos que abordan este comité de expertos, son 10 expertos de Naciones Unidas, es el órgano de tratados, el Comité contra la Tortura, que tiene que medir la implementación de un Estado. Ahora, en 8 años de implementación, Alessandro, obviamente no se pensaba vivir lo que hemos vivido en el 2019, lo que ha generado que el presidente del Comité contra la Tortura tenga claridad que el 2019 en Bolivia ha existido serias violaciones a derechos humanos. Y no porque el gobierno lo haya dicho. El presidente del Comité contra la Tortura ha recepcionado en este 72 periodos de sesiones, porque ellos tienen una periodicidad para sesionar, y en ocasión de revisar al Estado boliviano la pasada semana, también han escuchado a ONGs, fundaciones, a víctimas, a defensoras y defensores de derechos humanos, y han recepcionado la información no solamente de lo que ha pasado en estos 8 años, sino lo grave que se ha vivido el 2019. Han colectado testimonios y por eso el presidente del Comité contra la Tortura está convencido de que en Bolivia ha existido una determinación de la muerte, porque ha existido un decreto supremo que eximía de responsabilidad penal para los militares a objeto de que hayan cometido las masacres de Sencate y de Guayani, y esto ha sido afirmado por el presidente del Comité contra la Tortura, que ha señalado que ese decreto supremo eximía de responsabilidad, y esta situación obviamente ha tenido consecuencias en cuanto a la comisión de torturas y otros tratos o crueles inhumanos y degradantes. Por eso es que el presidente del comité ha también aseverado, Alessandro, que no solo han cometido estas irregularidades manifiestas que son delictuales las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, sino para el Comité contra la Tortura está totalmente claro que un brazo operativo han sido los grupos civiles, estos grupos armados, grupos irregulares identificados como la Resistencia Juvenil Cochala y la Unión Juvenil Cruceñista. Este escenario ha sido denunciado por muchas víctimas y muchas personas, y en esa dinámica, el 2019 y el 2020, el Estado boliviano ha transgredido lo que va a ser garantías de derechos humanos. El Estado boliviano, a la cabeza de un gobierno de facto, no ha cumplido con estándares internacionales. Esto ha sido confirmado y seguramente, Alessandro, para este fin de semana, porque después del transcurso de lo que ha sido brindar este informe jueves y viernes, el comité de expertos nos tiene que emitir recomendaciones. Y tenga la certeza, Alessandro. Estamos teniendo unos problemas de comunicación con el viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox. Nos estaba hablando un poco sobre el pronunciamiento del presidente del Comité contra la Tortura de la ONU, sobre todo lo sucedido con estos grupos denominados por él paramilitares en el año 2019. Si me confirman, por favor, si hemos restablecido la comunicación con el viceministro. Sí. Viceministro, ahí estamos. Perfecto, Alessandro. Justamente, para el comité, esta situación tortuosa que han vivido bolivianas y bolivianos no solo pasa por las vulneraciones de militares y de policías. Estas vulneraciones también han sido cometidas con civiles que han sido identificados, y para el comité han tenido financiamiento, porque esa ha sido la información que han colectado. Para ellos denominan pititas, pero en la lógica de la organización criminal, que son la Unión Juvenil Cruceñista y la Resistencia Juvenil Cochala, están identificados por el Comité contra la Tortura. Fíjese, Alessandro, la forma sui generis. El Comité contra la Tortura a todos los estados investiga, a todos los estados somete examen,
Y Bolivia tiene un grupo civil que ha coludido con intereses de las Fuerzas Armadas y de la policía para hacerse del poder. Y este régimen de facto ha propiciado violaciones a derechos humanos y para el comité tienen que esclarecerse. El comité ha reclamado que el Estado debe sancionar no solo disciplinariamente a los policías y militares que han transgredido la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, sino también a civiles. Tiene que aperturarse los procesos civiles contra juicios ordinarios contra personas civiles que han efectuado estas violaciones sistemáticas a la sazón hasta de la utilización de la Biblia. Así ha señalado el Comité contra la Tortura, la utilización de este tipo de formas y condiciones por las cuales se ha discriminado y se ha generado tendencias de odio contra quienes pertenecen a una nación o pueblo indígena, originario campesino, y contra quienes también pertenecían al movimiento al socialismo, porque fueron identificados y perseguidos en su momento. Esto ha sido identificado por el Comité contra la Tortura y en función de esa identificación no merece discusión. Yo lamento mucho, Alessandro, que los abogados de Yanine Áñez y hasta el señor Carlos Mesa hayan utilizado una intervención del comité para hacer saber que este comité está preocupado por la situación de Yanine Áñez. ¡Mentira! El Comité contra la Tortura está preocupado de la implementación de la convención. Y en eso, el 2019 está confirmado que ha habido violaciones a los derechos humanos que deben esclarecerse y que van a merecer recomendaciones muy objetivas de este Comité contra la Tortura para que se implementen inmediatamente y en esa gradualidad en 4 años en su programación. Viceministro, es muy importante todo esto que nos va comentando y me gustaría, por favor, que me permita leer justamente algunas declaraciones de hace un par de semanas del presidente del Comité contra la Tortura de la ONU y me gustaría conocer su opinión, viceministro, si me permite. Él también expresó, contrariamente a lo que estamos discutiendo, la preocupación por las acusaciones, así lo dice él, de sedición y terrorismo en contra de la expresidenta Yanine Áñez y también contra dirigentes del movimiento al socialismo cuando dejaron el poder. Considera también que estos tipos penales de la legislación boliviana son vagos y abstractos. No se adecuan al principio de legalidad, así lo dice. En ese sentido, viceministro, ¿Heller estaría cuestionando el sistema judicial del país? Desde luego que el Comité contra la Tortura lo que efectúa es una revisión de la normatividad. Nuestra Constitución no se cuestiona, Alessandro. La Constitución ya ha sido saludada por el Comité contra la Tortura el 2013. El 2013, cuando nos revisan el segundo informe periódico, han saludado la Constitución política del Estado que tenemos de avanzada. Pero hay normativa que no acompaña. Y en esa normativa tiene que ver con tipos penales. No solamente ha observado porque sea un tipo penal vago, porque también observan los tipos penales de tortura. Véase, Alejandro, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes observa que tengamos todos los estados uniforme mirada para proteger los derechos humanos. El tipo penal de tortura también está siendo observado. En sus formas de degradación de la dignidad humana, hasta el estupro, que es una agresión sexual contra un adolescente, está siendo observado. Hay varios tipos penales que han sido observados por el Comité contra la Tortura porque hacen a su forma de revisión para que el Estado se adecue a los estándares internacionales. Ahora, cuando interviene el presidente para hacer una comparación, señala que el 2019 el gobierno de facto ha utilizado de una forma discrecional, abusiva, el tipo penal de sedición y terrorismo para procesar a hermanas y hermanos identificados con el movimiento al socialismo. Y simplemente ha hecho la comparación. ¿Cómo es posible que el 2019 exista este tipo penal y también exista la coincidencia para que Yanine Áñez esté siendo denunciada por este ilícito? Desde luego que eso, a la cabeza del Ministerio Público, va a ser respaldado como documentación de Estado, porque la señora Yanine Áñez está en la cárcel por resoluciones contrarias a la Constitución, por incumplimiento de deberes, por otros tipos penales. Sin embargo, es importante asumir estas recomendaciones, porque sedición y terrorismo son tipos penales que están en nuestra normativa penal. Sin embargo, ya el año pasado, diputados del órgano legislativo han interpuesto demandas de inconstitucionalidad justamente en esta situación. Al ser un tipo penal es difuso en su identificación, permite que exista procesos penales a veces contra inocentes. Por eso se ha observado esto, pero no exprofesamente porque les preocupe la situación de Yanine Áñez. No, es más, mire usted, Alejandro,
se ha denunciado tanto la señora Yanine Áñez y el tema de la prisionización, de que se les restringía sus derechos. Nada de eso ha sido advertido por el Comité contra la Tortura, porque obviamente no ha habido ninguna transgresión a sus derechos humanos. Y peor aún, en este falso procesamiento que ha alegado su defensa, porque lo que le preocupa al comité es que como Estado nosotros cumplamos. Y en el tema de la violencia que se ha vivido en las masacres de Sencate y de Guayani, las detenciones ilegales, los abusos, los excesos cometidos en sus detenciones contra personas que estaban movilizadas, ha sido totalmente observado y va a ser cuestionado por el Comité contra la Tortura. Seguramente va a existir recomendaciones que no solamente nos precisen para adecuar los tipos penales, sino también para el acceso a la justicia, que está siendo cuestionado, porque esas víctimas, hasta esta fecha, Alessandro, a 2 años del golpe, no tienen justicia, no tienen una reparación adecuada, no hay procesos disciplinarios por las torturas que se ha sufrido entre el 10 de noviembre y el 11 de noviembre hasta que asume Yanine Áñez. Esos hechos deben esclarecerse, esos hechos han sido una vulneración a los derechos humanos, que así como lo ha señalado la GIEI, seguramente el Comité contra la Tortura esta semana se va a pronunciar para que nosotros como Estado cumplamos en dar garantías a esas víctimas. Viceministro, queremos agradecerle mucho la información que nos está brindando. Para cerrar y aprovechar un poquito el tiempo que estamos teniendo con usted, la CIDH va a investigar la muerte, recordemos, de Basilio Titi, que presuntamente habría fallecido por la asfixia de un bolo de coca. Claro que sí, Alessandro, y para que la población conozca, en Bolivia y en todas partes, en Latinoamérica en realidad, tenemos un sistema de protección regional que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y cuando hay una transgresión que de verdad no se cumple, se pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, el sistema regional es ese. El universal es el Comité contra la Tortura y otros órganos de tratados en el tema de la normativa de Naciones Unidas. La CIDH sí se ha pronunciado en el tema que ha ocupado agenda, las violaciones que se han cometido a los derechos humanos y los delitos que se han cometido en ocasión de los paros cívicos que se han registrado desde el 7 de noviembre y que han culminado después de 1 semana y media. Esto ha sido observado no solamente en cuanto a su forma de utilización de la violencia, sino esta movilización innecesaria cuando hay otros mecanismos idóneos constitucionales para lograr un diálogo sincero. En esas movilizaciones innecesarias ha existido hechos de violencia, ha existido delitos y lamentablemente la muerte de Basilio Titi. Ahora, eso tiene que esclarecerse, porque hay videos de verdad, Alessandro, que tienen que transparentarse. Cómo le están persiguiendo quienes han sido convocados por CONCIPO, por este comité cívico, y cómo está escapando por su vida. Basilio se cae y lamentablemente muere minutos después. Todo eso se tiene que esclarecer. No es aquí que la autopsia, porque aparentemente ha muerto por lo que va a ser el estar afectado en su respiración por un bolo de coca, no es eso. Él estaba escapando y se ven los videos. Todo eso se tiene que esclarecer, porque él no se hubiera muerto si no se hubiera estado escapando de toda la agresión que querían proferir personas que estaban haciendo el bloqueo cívico en Potosí. Ahora eso no se puede acallar, y los comités cívicos, los transportistas no pueden señalar, no, que no exista procesos penales para los que han hecho bloqueos violentos. La justicia es para todos, en igualdad de condiciones, y en ese escenario democrático tienen que asumir sus responsabilidades quienes han generado muerte, quienes han generado actos de violencia y quienes están transgrediendo garantías constitucionales, Alessandro. Viceministro, sin duda le estaremos dando el seguimiento correspondiente a todas las resoluciones de esas investigaciones que esperemos que aclarezcan todos los hechos, sobre todo para la justicia y paz de la familia de Basilio Titi. Viceministro, muchas gracias por el tiempo e información que nos ha brindado. A ustedes, Alessandro, que tengan muy buenos días todas y todos. Un placer, muchas gracias, viceministro. Bueno, continuamos con mucho más aquí en La Mañana de Todos.